No soy dueño de Naruto, ni de Boku no Hero Academy, al igual que la historia subida a mi canal, créditos al creador del fanfic en la descripción, al igual que el link de la historia que estaré subiendo estará también en este video. Lo único que me pertenecen es el audio de narración y lo editado del video. Ya sin más dilación, disfruten del video. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Boku no Hero Academia o Naruto, y de lo único que soy dueño es de esta historia alternativa / paralela que he escrito por diversión. Mi pequeña Broccoli capítulo 2. Lo necesario para ser un héroe / heroína. All Might se quedó todavía observando a la adolescente con una gran sonrisa, hasta que al final decidió hablar porque se le estaba agotando el tiempo con algo muy importante que lo involucraba con su cuerpo. ¿Sin un Kirk? El rubio cuestionó con un tono curioso y serio a la vez, quedándose pensativo durante unos segundos, aunque de repente como si fuera una especie de señal, esta lo sacó de sus pensamientos, dejándolo congelado en su lugar y empezando a gruñir de dolor en voz baja. Holy shit, maldición, All Might dijo en voz baja, cruzándose de brazos cerca de su pecho en un intento de que su transformación no se revirtiera a la normalidad, mientras que su cuerpo está rodeado por una especie de vapor. Naruto, que había sido el único en darse cuenta de lo que le estaba pasando al rubio musculoso, solo elevó una ceja observándolo entre curioso y confuso. Ya que podría estar dándole un infarto al héroe más grande del mundo, sí, sin duda puede ser, ya se estaba haciendo viejo. Mientras que la peliverde se quedó mirando el piso con una expresión deprimida al no escuchar una respuesta de su héroe favorito, pero eso no fue un impedimento para que ella siguiera hablando. No tengo un Kirk, no sé cuál es la razón, pero, Izuki hizo una pausa, para que seguidamente le diera una pequeña mirada a su amigo de la infancia, que todavía estaba con sus ojos fijos en otro lado. Pienso que salvar personas es súper genial. El ojiverde comenta jugando con sus dedos para ocultar su sonrojo al darse cuenta que había estado mirando por un largo tiempo a Naruto, ignorando la gran cantidad de humo que había delante suyo. Salvar personas con una sonrisa. La peliverde dijo con su propia sonrisa, mientras que a la vez cerraba sus ojos por un instante. Quiero ser la más grande heroína, igual que tú, pero de repente Izuki se quedó sin hablar cuando abrió sus ojos, porque frente suyo había un tipo muy flaco de ojos azules hundidos y cabello rubio con la misma vestimenta que llevaba All Might. La ojiverde había quedado congelada en su lugar con una expresión asqueada, horrorizada, sorprendida. Eso era imposible de descifrar en estos momentos, porque seguidamente lanzó un chillido de terror. Mientras que el adolescente de ojos negros en cambio tuvo otro tipo de reacción, estaba intentando, o haciendo lo imposible para aguantarse la risa frente a ellos. En un pequeño callejón una botella de refresco de una marca al azar con un contenido de color verdoso oscuro abría sus ojos lentamente muy desorientado. La razón simple, es un villano que había sido encerrado por All Might anteriormente durante una pelea en la que perdió fácilmente a manos de este último. Hasta que de pronto la cosa viscosa abrió sus ojos de golpe. ¿De dónde estoy? La cosa viscosa se pregunta una vez que abrió sus ojos de golpe. ¿Qué pasó? El villano dijo con un tono confuso, hasta que de repente recordó el porqué de su estado. Escena retrospectiva Texas Smash. El rubio musculoso grita con un tono de voz lleno de poder, lanzando su puño derecho al frente, provocando una presión de viento que se dirige hacia el villano de lodo a una increíble velocidad. El villano al ver ese ataque quedó con los ojos muy abiertos del miedo, pero, no fue lo suficiente rápido para escapar o esquivar ese ataque. Aunque lo más horrible que sufrió el villano fue cuando la presión de viento lo alcanzó comenzando a empujarlo hacia atrás, mientras gritaba de dolor al ser comprimido. Fin del flashback. Es verdad, ese bastardo. El villano maldijo, comenzando a temblar de ira dentro de la botella. Si no hubiera sido por ese bastardo, aunque de repente la cosa viscosa fue interrumpida por una voz masculina desconocida. Oye, Katsuki, ¿acaso Midoriya-san no era tu amiga de la infancia? Uno de los dos amigos de Bakugo se pregunta con un tono curioso, ya que siempre se pregunta por qué el rubio cenizo era de esa forma tan hostil con la atractiva adolescente peliverde y algo le decía que no era solo por no tener un Kirk. El rubio cenizo, aparte de ser el amigo de los dos idiotas que lo acompañan, era el jefe de la pandilla que habían formado cuando entraron a la secundaria para intentar molestar a la peliverde, pero todos sus intentos fueron frustrados por su perro guardián, Naruto. Y muchas fueron las veces en donde estos dos pelearon cara a cara, pero en todas Bakugo perdía por alguna extraña razón que no podía explicar debido a la falta de tierra del pelinegro junto a la falta de respuestas de este último cuando le preguntaban.
Katsuki se quedó pensando la pregunta de su amigo con una mirada algo perdida, porque en realidad tiene razón. En algún momento Izuki fue su amiga de la infancia, pero todo eso cambió cuando descubrió que ella no poseía ningún Kirk, aunque no solo fue eso, porque lo que en realidad lo molestó hasta el día de hoy fue que se hiciera amigo cercano de ese hijo de puta de Naruto, que en su opinión personal este solo había venido a quitarle su lugar al lado de su ojiverde. Pero de repente fue sacado de sus pensamientos por las palabras de su otro amigo con el Kirk de estirar los dedos de sus manos. Menuda paliza te dio, Naruto. Otro amigo del rubio Zenithou vino con una sonrisa en sus labios, aunque de repente la borró cuando Bakugo le dio una mirada asesina de su parte con su Kirk explosivo activo. No fue nada, el rubio Zenithou aseguró con un tono irritado, para que seguidamente pateara con fuerza una botella de refresco, sin saber que esta es la que contenía al villano de lodo, que rebotó contra un poste de luz provocando que ésta se abre y liberara al ser de lodo de su pequeña prisión. Bueno, siempre que quieras puedes darle una paliza a Naruto. Recuerda que él no tiene Kirk al igual que Midoriya, solo sabe artes marciales. Nuevamente comentó con un tono algo nervioso, tratando de cambiar y arreglar sus palabras de su opinión anterior y tranquilizar a su amigo. Bakugo cerró sus ojos por unos segundos, quedándose una vez más pensativo al recordar cómo fue derrotado muy fácilmente por el pelinegro cuando quiso enfrentarse cara a cara con Deku. Pero lo que más le dolió fue que la ojiverde lo haya rechazado, por así decirlo, en la enfermería cuando prefirió ir con el maldito de Naruto en vez de quedarse con él. Eso sin duda lo enfureció hasta un punto peligroso de casi no retorno, pero se supo controlar un tiempo y no explotar directamente frente a sus amigos. Solo es una idiota soñando como niña, y ese maldito solo le sigue el juego, dijo Katsuki en voz alta, para que seguidamente usara su Kirk explosivo para hacer trizas una lata de refresco que tiene en su mano derecha. Me enfurezco con solo verlos. El rubio Zenithou gritó muy furioso, arrojando la lata hacia un lado. Mientras que sus dos amigos solo se rieron en voz baja, dándose una mirada entre ellos porque todo esto les parecía algo divertido y más si el jefe se enojaba. Entonces, ¿vamos a jugar videojuegos? ¿Irás también, Katsuki? El primer amigo de rubio Zenithou se pregunta cambiando de tema, ya que de pronto recordó que hoy se estrenaba un nuevo juego de acción que tenía muy buena pinta. El rubio Zenithou hizo una pausa, quedándose mirando a sus dos amigos por unos cuantos segundos, hasta que al final decidió darse respuesta. Sí. Bakugo respondió casi sin ganas, ya que su mente estaba en otra cosa. Vamos al lugar frente a la estación. El segundo amigo de Bakugo ofreció con un tono divertido. Hay blancos fáciles ahí. Volvió a comentar con una sonrisa algo burlona en sus labios, mientras con su dedo índice y pulgar de la mano derecha hacía una señal de OK. Sin que ellos supieran, el villano de lodo salió de su prisión embotellada en dirección a los tres estudiantes con la intención de tomar el cuerpo de unos de ellos, pero ya había elegido a uno en particular por su poderoso Kirk. Eres terrible. El primer amigo del rubio Zenithou vino con una leve sonrisa. Katsuki exigió a sus dos amigos. Si nos atrapan quedarán anotados en mi hoja de vida. El rubio Zenithou exclamó en voz alta, empezando a enojarse con su amigo idiota. Mientras que los dos estudiantes amigos de Bakugo de repente cambiaron sus expresiones burlonas, pasando a la confusión y luego al miedo absoluto. ¡Ey! Ambos adolescentes señalaron con horror detrás de su amigo jefe, provocando que este último dejara su furia de lado para que seguidamente se diera la vuelta y viera qué cosa había asustado a sus dos únicos amigos. Desde el piso, un villano de lodo emergió rápidamente listo para tomar el cuerpo de un estudiante en particular. Un buen disfraz con un buen Kirk. El villano dijo en voz alta, para que seguidamente abrió su boca mostrando sus dientes chuecos y maliciosos. Katsuki al ver esto abrió los ojos lo más grande posible, ya que no podía creer que justo ahora un villano con un Kirk casi intangible decidiera atacarlo y para colmo con él en desventaja. De vuelta con Izuki, Naruto y All Might la peliverde todavía seguía gritando con horror al ver cómo el rubio musculoso se había convertido en un tipo flacuchento y débil. Te desinflaste. La ojiverde dijo en voz alta con un leve tartamudeo en sus palabras, observando de arriba y abajo cómo su héroe había terminado en un estado deplorable, aunque de repente ella se recuperó casi al instante cuando vio el rostro inexpresivo y serio del rubio. Mientras que el joven de cabello negro se estaba riendo en voz baja por esta extraña, pero divertida situación. Ahora es un rubio desnutrido, el ojinegro pensó, para seguidamente mordiera su labio inferior para no dejar escapar una fuerte carcajada en público.
Un momento, Izuki hizo una pausa, comenzando a mirar a su lado izquierdo y derecho buscando algo. La peliverde dijo sin entender nada de lo que pasaba. Una falsificación. Exclama el ojiverde con los ojos bien abiertos, mientras que a la vez ponía su mano derecha en su boca. ¡Qué delgado! Izuki señaló al tipo de ojos celestes hundidos. Olmig se quedó mirando fijamente a la chica, para que seguidamente suspirara algo cansado. Yo soy Olmig, aunque de repente el rubio desnutrido empezó a salirle sangre de su boca como una pequeña cascada. Y esto obviamente le dio un susto de muerte a la pobre chica de cabello verde que por instinto se escondió detrás de su amigo Naruto, que no se opuso en ser el escudo de ella. Eso es mentira. La ojiverde acusó en voz alta al tipo que se hacía pasar por su héroe. ¿Has visto a esos tipos que inflan el pecho en las piscinas, verdad? El ojiazul pregunta a su fangirl, para que seguidamente les hiciera ver dicho ejemplo en sus mentes. Es como eso. Olmig aseguró con un tono serio, mientras con su mano izquierda se limpiaba la sangre de su boca. El pelinegro esta vez se tuvo que cubrir su boca con ambas manos para no dejar salir una carcajada al imaginarse ese ejemplo tan ridículo y gracioso que dio el héroe más fuerte del mundo. Mentira. Dijo Izuki con los ojos llorosos, al ver que su héroe de la infancia al parecer era un fraude. Mentira, la peliverde murmuró en voz baja. Olmig es alguien valeroso, él salva a todos con una sonrisa, él es el mejor, la chica de ojos verdes comentó con la mirada perdida, ya que no aceptaba que su héroe sea ese tipo con aspecto de zombie. El rubio desnutrido escucha cada palabra de su fanática con atención y seriedad, hasta que al final suspiró con cansancio. Una sonrisa que no conoce el miedo, Olmig opinó con su mirada fija en el piso, para que seguidamente se dejara caer al piso de forma lenta y casi al instante se acomodó en dicho lugar, apoyando los codos en sus dos rodillas. Ya que ambos me han visto, jóvenes, el rubio hizo una pausa antes de continuar con sus palabras. Asegúrense de no escribir nada de esto en internet, por favor. El ojiazul pidió con una expresión agotada, observándolos a ambos casi con súplica. Izuki avanza lentamente con la cabeza al pedido de su héroe de la infancia, que por supuesto todavía lo sigue siendo. Pero no se podía decir lo mismo de Naruto, que había desviado la mirada hacia otro lado con una expresión aburrida, al parecer se había perdido ese último comentario del rubio desnutrido, y este último sin duda se molestó un poco con ese chico, aunque rápidamente fue sacado de sus pensamientos cuando sintió un golpe en sus costillas por parte de la peliverde. El ojinegro miró a su amiga con una expresión confusa por ese codazo inesperado de parte de ella. ¿Y ese golpe por qué fue Izuki-chan? El pelinegro se pregunta con una mueca adolorida, para que seguidamente se sobara dicho lugar de una forma algo dramática. No le diremos a nadie la verdadera identidad de Olmig, y eso incluye internet. ¿Quedó claro, Naruto? El ojiverde pregunta de brazos cruzados, observando fijamente a su amigo de la infancia. HMPH, no eres divertida, Izuki-chan, respondió el ojinegro con una pequeña sonrisa, pero al ver la mirada seria de su amiga el borró de inmediato. Está bien, no diré nada. Naruto aceptó a medias la orden de la peliverde. El rubio desnutrido observa toda la conversación entre la joven pareja algo divertido, pero también aliviado al escuchar que el chico había aceptado no decir nada de su verdadera identidad en público, sin duda estaba eternamente agradecido con la adolescente de cabello verde. Bien, ya que ambos prometieron no decir nada sobre mi verdadera identidad, puedo mostrarles esto. Olmig dijo en voz alta, para que seguidamente se levantara su remera blanca un poco. Este comentario llama la atención de ambos adolescentes, que dejaron de mirarse fijamente el uno del otro en una pequeña batalla de miradas. Aunque ambos tuvieron diferentes reacciones cuando vieron la horrible cicatriz que el ojiazul les estaba mostrando, Izuki estaba con ambas manos sobre su boca al ver esa antigua, pero fatal herida que su héroe de la infancia tiene en el costado izquierdo del torso. Y Naruto, bueno, él estaba observando atentamente esa antigua cicatriz, porque un pensamiento se le vino a su mente. Entonces no eres invencible después de todo, Olmig. El pelinegro pensó con una pequeña sonrisa, que para su suerte pasó desapercibida por el héroe y su amiga. Aunque admito que hubiera sido más interesante que hayas estado en tu 100% en una pelea futura. El ojinegro pensó nuevamente, esta vez con una expresión decepcionada. Hace 5 años, un enemigo me hizo esta herida. El rubio revela con una mueca al recordar de ese fatídico día, que estuvo a nada de morir. Perdí la mitad de mis órganos respiratorios, y la totalidad de mi estómago. Las cirugías repetitivas y las secuelas terminaron demacrándome a este estado. El ojiazul terminó de explicar con cierto grado de tristeza.
Esto dejó a ambos adolescentes totalmente mudos, sin saber qué opinión dar al respecto. Aunque rápidamente fueron sacados de sus estados cuando el mejor héroe del mundo empezó a hablar nuevamente. Actualmente puedo trabajar como héroe por un periodo pequeño de tiempo. Olmig hizo una pausa antes de continuar sus palabras, y la razón es que se sintió algo avergonzado al revelar su debilidad. Unas 3 horas al día. El rubio desnutrido revela con la mirada fija en ambos estudiantes, estudiando sus reacciones. La reacción de los adolescentes a las palabras del Ojiazul fue diferente y no similar como todos pensarían. Izuki estaba al borde de las lágrimas, por el estado de salud de su héroe de la infancia, y también se sintió horrible por haber dudado de este último, minutos atrás sobre su identidad. Naruto solo tenía una expresión neutra y sin emociones al escuchar las palabras del héroe sonriente, ya que no sabía qué decir al respecto, pero al darse cuenta de que su amiga estaba a punto de llorar decidió darle un abrazo reconfortante, cosa que pudo tranquilizar, aunque sea un poco a la chica. Eso, la peli verde hizo una pausa, porque todavía seguía algo perturbada por la revelación de su héroe favorito. Hace 5 años, Izuki nuevamente hizo una pausa, ya que ahora estaba pálida como un papel al recordar que villano había dañado de gravedad al rubio. Fue cuando peleaste contra Toxic Chainsaw, la ojiverde dijo el nombre del villano con un pequeño escalofrío recorrer todo su cuerpo. Eso es correcto. Olmig confirmó el comentario de la joven de cabello verde rebelde. Pero un villano como ese no podría derrotarme. El rubio desnutrido aseguró con una expresión molesta, para que seguidamente levantara un poco su brazo derecho, mientras que a la vez apretaba su mano en un puño. Esto es de una batalla que no se hizo pública. Yo pedí que no se hiciera pública. El Ojiazul admitió con seriedad, para que luego fijara una vez más su mirada en el grupo de estudiantes. Salvar a las personas con una sonrisa. El símbolo de la paz no puede ser intimidado por las fuerzas del mal. Olmig dijo con seguridad, para que seguidamente desviara su mirada hacia su mano derecha quedándosela mirando fijamente. Si aparentemente es para disminuir la presión de ser un héroe, el rubio hace otra pausa para apretar su mano formando un puño. Y también para ocultar mi propio miedo. El Ojiazul confesó cerrando los ojos por un momento. Izuki al escuchar eso último que revela su héroe favorito quedó con la boca abierta de la sorpresa, ya que nunca se le pasó por la cabeza que Olmig tuvo miedo a algo. Naruto solo observa al rubio desnutrido con una mirada aburrida, la razón de ello es que el Ojiazul hablaba mucho y eso obviamente lo aburrió desde el principio. Los profesionales siempre arriesgan sus vidas. Así que no puedo decirte que es posible incluso sin ningún poder. El rubio desnutrido admitió con una mirada de disculpa que se dirigió a la chica, que al parecer le afectó mucho sus palabras. Ese sí, la ojiverde susurró en voz baja, ya casi al borde de las lágrimas, al ver que su sueño de ser una heroína es prácticamente imposible sin un Kirk, aunque lo que más le dolía fue que justamente su héroe favorito tuviera que arruinar su sueño. Si la meta de ambos es salvar personas, Olmig hizo una pausa dramática, que obviamente puso nerviosa y algo esperanzada a la adolescente de cabello verde. Pueden ser oficiales de policía, aunque de repente fue interrumpido de forma inesperada por el amigo de la chica, que hasta el momento había estado callado. Suficiente. Naruto cortó de forma descortés al héroe más fuerte del mundo, ocasionado que este lo mirara de forma expectante todavía con la misma expresión seria. Ya me cansé de tus palabras de mierda, rubio desnutrido, tú no le vas a arruinar el sueño más preciado a Izuki-chan. El pelinegro aseguró con un tono frío, mientras que a la vez sus iris tomaban un color amarillo con pupilas negras. Olmig al escuchar las palabras de Naruto quedó sorprendido, porque al parecer este último lo había malentendido, aunque ignoró o no se dio cuenta del nuevo color de ojos junto a la actitud extraña que estaba adaptando el adolescente. Espera chico, yo no, pero nuevamente el Ojiazul fue interrumpido por el adolescente. Cállate. El pelinegro gruñó de forma salvaje, esto obviamente ocasionó que Olmig retrocediera un paso hacia atrás porque había algo malo con ese chico, su instinto se lo gritaba. A menos que esa herida que tienes en el torso la quieras en la cabeza. Naruto advirtió con otro gruñido molesto, y una pequeña sonrisa de psicópata que solo duró un instante. Si lo anterior había puesto en alerta al héroe, ese último comentario del chico sin duda lo había asustado un poco. Ahora, vete. El de ojos adolescente extraño ordenó al héroe más poderoso del planeta, señalando con su mano izquierda hacia la puerta de entrada y salida de la azotea. Sin decir una palabra el rubio de ojos azules dio media vuelta y se fue por la puerta que daban a las escaleras del edificio con una expresión entre nerviosa y enojada.
Mientras que Izuki, que había estado durante toda esa conversación hostil entre el pelinegro y su héroe favorito, en este momento estaba mirando fijamente a Naruto con diferentes emociones. Los ojos verdes de Izuki miraban fijamente a los extraños ojos de su amigo, que empezaron a ponerse muy nervioso bajo la mirada analizadora de su mejor amiga. ¿Por qué hiciste eso, Naruto? La peliverde pregunta con los brazos cruzados sobre sus pechos, ignorando el extraño color de ojos de su amigo. No me gusta como ese tipo intentó arruinarte tu sueño por la tonta razón de que no tuvieras un Kirk. El pelinegro respondió con su mirada en el suelo, ya que no tenía las agallas para ver a los ojos a su amiga. Sabes que puedo defenderme sola, y además jamás me rendiré en cumplir mi sueño de ser una heroína. Izuki recordó a su amigo de la infancia con una expresión ligeramente molesta, aunque por otro lado estaba feliz de que el ojinegro la defendiera de esa manera que provocaba un extraño sentimiento en su corazón. Lo sé, perfectamente. Naruto dijo en voz baja, para que seguidamente desviara la mirada del suelo a los ojos verdes de su amiga. Naruto, el peliverde hizo una pequeña pausa antes de continuar con sus palabras. ¿Por qué las iris de tus ojos son amarillas con pupilas negras? La ojiverde preguntó con su mirada analizando los ojos del pelinegro, ya que ella recordaba que los ojos de este último eran negros. El ojinegro al escuchar esto se puso nervioso, ya que por estar distraído había olvidado volver a la normalidad sus ojos. Con todo poder el rubio iban bajando las escaleras con cierta dificultad con sus pensamientos en el adolescente de antes. Shit, ese chico sí que daba un poco de miedo, el ojiazul opinó con una mirada ligeramente asustada, ya que ese tipo de instinto asesino no lo había sentido desde que había peleado contra All for One, pero sacudiendo la cabeza dejó esos pensamientos para otro momento, porque ahora tiene que hacer algo importante. Debo entregar rápido a este tipo, pero de repente el rubio se quedó sin palabras, ya que cuando puso su mano izquierda en su bolsillo de gran tamaño no encontró lo que buscaba. Desesperado buscó en su otro bolsillo, pero exactamente lo mismo no encontró la botella donde había encerrado temporalmente al villano de antes, sin saber qué hacer miró hacia todos lados con la esperanza de encontrar, pero una repentina explosión cercana por así decirlo lo sacó de su acción. Por lo que mirando por una ventana cercana y con la boca abierta observa que a unas cuantas cuadras alguien había hecho explotar algo. ¿Acaso? Olmir dijo con una expresión entre seria y preocupada, ya que más o menos se estaba imaginando quién había sido el culpable de la explosión de hace un momento. Mierda, ella me ha descubierto, ¿qué hago? El ahora ojinegro pensó con una expresión ligeramente asustada, ya que no sabía cómo su amiga de la infancia se tomaría la verdad de sus ojos y lo que le sigue a eso. La peliverde al darse cuenta del silencio de su amigo, solo desvió la mirada hacia el piso con una expresión triste. Si no quieres decirme lo que entiendo, Naruto. La ojiverde murmuró en voz baja con la misma expresión en su rostro. ¿No es eso? El pelinegro dijo con su mirada en el cielo despejado. ¿Entonces? Izuki pregunta confusa, levantando su mirada del piso comenzando a mirar al adolescente de cabello negro de punta. Es que no sé cómo reaccionarás ante ello, Naruto contestó con sus ojos ahora cerrados. ¿Acaso es un Kirk? La peliverde preguntaba con un tono serio, mientras que a la vez observaba la reacción de su amigo. ¿What? El ojinegro contestó abriendo los ojos de par a par, ya que sin duda alguna no se esperaba una pregunta como esa. ¿Tus ojos son un Kirk? ¿Verdad? La ojiverde esta vez preguntó con un tono tembloroso, porque no esperaba que fuera cierto lo que había descubierto. El pelinegro había quedado tan perplejo que no sabía qué responderle, por lo que solo se quedó en absoluto silencio, observando a su amiga de la infancia. Ella al ver esto solo dio media vuelta para irse por donde su héroe de toda la vida se había ido hace un momento atrás, ya que ahora estaba muy enojada con cierto adolescente. Espera, Izuki, pero de repente Naruto fue interrumpido en seco por la ojiverde. Solo eres un mentiroso. La peliverde dijo con los puños apretados, para que seguidamente saliera corriendo hacia las escaleras que daban hacia abajo mientras unas cuantas lágrimas escapaban de sus hermosos ojos verdes. El ojinegro había quedado congelado en su lugar al escuchar esas palabras salir de los labios de Izuki, porque nunca se hubiera esperado que ella le dijera mentiroso y aunque por un lado era cierto, en realidad tenía que darle una explicación completa sobre su secreto, pero obviamente le rezaba a Kami-sama de que ella no lo tomara peor que hace un instante atrás, no quería perderla, ya que es la única amiga que tiene en el mundo que lo comprendía.
Pero dejando eso de lado, Naruto estaba devastado porque hubiera preferido ser golpeado hasta la muerte que escuchar esas palabras de la peli verde. Sin duda alguna le había afectado tanto que se había dejado caer de rodillas, observando con una mirada perdida por dónde se había ido la ojiverde. Aunque de pronto una enorme explosión se escuchó a lo lejos, pero el pelinegro lo ignoró completamente siguiendo en la misma posición y expresión. La de cabello adolescente verde bajó las escaleras rápidamente con lágrimas escapándose de sus ojos. Ese vaca mentiroso, la ojiverde susurró tratando en vano de limpiarse sus lágrimas porque otras nuevas reemplazaban a las viejas, aunque de repente fue sacada de su estado molesto y triste por una fuerte explosión. Un villano. Izuki exclamó con un tono más feliz, para que seguidamente bajara las escaleras más rápido que antes, porque quería llegar a tiempo para escribir sobre el villano en su cuaderno. Una fuerte explosión destruyó ventanas entre otras cosas más, mientras que los civiles Shinkirku huían despavoridos del lugar. Un villano. Una mujer gritó con horror, para que seguidamente saliera corriendo hacia un lugar seguro lejos del fuego y las explosiones. Tsutegoro junto a otros dos héroes y un grupo de policías observan con horror cómo este villano con un kirk extraño había tomado como rehén a un joven estudiante. Tiene un niño de rehén. El héroe con fuerza sobrehumana exclama con sorpresa, viendo fijamente cómo el estudiante intentaba luchar contra el villano. ¡Cobarde! Tsutegoro gruñó con ira, para que seguidamente hiciera chocar sus puños entre sí provocando un ruido metálico y casi al instante empezó a correr rápidamente hacia el villano. El héroe profesional con fuerza sobrehumana dio un gran salto en el aire, mientras preparaba su puño derecho para golpear con todas sus fuerzas al maldito villano cobarde, y cuando lo hizo su puñetazo al parecer no lo había ni inmutado. El villano de lodo formó una sonrisa burlona al ver el estúpido intento del héroe profesional, y este último solo observa con sorpresa cómo su brazo era tironeado por ese material gelatinoso. ¿Qué demonios? Tsutegoro dijo con los ojos bien abiertos, mientras que a la vez intentaba sacar su brazo derecho que estaba siendo succionada por la materia gelatinosa del villano de extraño kirk. No puedo golpearlo. El mismo tipo gruñó muy frustrado y enojado. Aunque no duró mucho tiempo el asombro del héroe profesional porque el villano de lodo con uno de sus brazos gelatinosos le dio un fuerte golpe, enviando a Tsutegoro a chocar contra un portón metálico corredizo que con el pesado cuerpo del héroe más la fuerza del golpe hicieron que dicho portón se formara un hoyo con la forma de su cuerpo. Tsutegoro. Uno de los otros héroes profesionales llama con preocupación a su compañero de equipo al ver que este había quedado herido producto de ese fuerte golpe. ¡Mierda! Otro de los héroes maldijo en voz alta cuando una de las manos gelatinosas del villano quiso golpearlos como su compañero, pero por suerte ellos fueron más rápidos y atentos, logrando esquivar a último momento ese ataque que en su lugar destruyó una pared cercana a ellos. ¡Ja! No se me acerquen. El villano con kirk de lodo ordenó con una gran sonrisa de psicópata, aunque de pronto su atención se desvió hacia su rehén, que había empezado nuevamente a forzar cosa que consiguió solo liberar su cabeza para poder. Respire con normalidad otra vez. Esta cosa de ninguna manera va a vencerme. Bakugo gruñó en voz alta, para que seguidamente utilizara su kirk en su mano izquierda provocando una pequeña explosión. Bastardo. El rubio cenizo maldijo otra vez en voz alta, ahora con su mirada llena de furia mientras todo a su alrededor se consumió por una poderosa explosión que además de consumir al villano, destruyó un montón de cosas a su alrededor. Tsutegoro se cubrió de la poderosa explosión con sus brazos formando una X, mientras los demás héroes que estaban cerca se cubrían como podían de la inesperada explosión del joven estudiante. ¡Cuánto poder! Me gane el premio gordo. El villano con kirk de lodo exclamó muy contento. Con el poder de este kirk, podré vengarme de ese maldito sujeto. El mismo tipo dijo con felicidad enfermiza, para que seguidamente acelerara el proceso de tomar por la fuerza el cuerpo del estudiante con el poderoso kirk. Los héroes, policías y civiles observaban todo esto con mucha preocupación como ese maldito villano cobarde intentaba asesinar al inocente estudiante para tomar su cuerpo como una especie de marioneta. Aunque había casos aislados donde civiles sin kirk comentaban sobre lo que pasaban frente a sus ojos. Sorprendente, ¿qué es él? Un civil preguntó en voz alta muy entusiasmado con la pelea entre héroes y el villano, por supuesto omitiendo que había un estudiante en peligro. ¿Podría ser un villano de alto, no? Otro civil respondió con una mirada seria, su amigo solo asintió con la cabeza por sus palabras. Está aquí. La heroína novata, Moon Lady.
Una mujer señala con felicidad, mientras las demás chicas de alrededor también empezaban a apoyar a dicha heroína en voz alta. Moon Lady venía corriendo con su Kirk de volverse un gigante activado, pero de repente se detuvo en seco por un pequeño gran problema. Espera, si no hay al menos 2 vías no puedo pasar. La heroína dijo con cierto nivel de nerviosismo al ver que la calle de una sola vía era demasiado pequeña para su pie, dificultándole su paso hacia la pelea. Los 2 amigos de Katsuki habían activado sus Kirk, pero estos de nada servían para protegerlos del intenso fuego que los rodeaba. Hasta que de repente una enorme raíz de madera los rescató con rapidez a ambos estudiantes junto a otros civiles que estaban cerca. No soy bueno con las explosiones. Se lo dejaré a alguien más esta vez. Kamui dijo en voz alta para que alguno de sus compañeros héroes / heroínas pudiera derrotar al villano peligroso, mientras que a la vez daba un gran salto hacia la azotea de un edificio para mantenerse seguro lejos de las llamas junto a las personas que había rescatado. Gracias por eso. Pero estoy ocupado con el fuego. Backdraft agradeció con un tono irónico a su compañero de equipo, mientras que a la vez rociaba con agua los edificios en llamas gracias a su extraño Kirk desconocido. ¿Aún no llegan los bomberos? ¿Cómo van las cosas por ahí? El mismo héroe se pregunta con un tono preocupado, ya que no podría mantener la misma posición durante mucho tiempo, debido a que las llamas se hacían cada vez más potentes y peligrosas. Es tan viscoso que no tiene sentido golpearlo. Tetsutegoro respondió con un gruñido irritado. Además el chico se está resistiendo usando su Kirk. El mismo héroe comenta con una mueca de fastidio. Es un campo minado. Es difícil enfrentarse a una amenaza así. Otro héroe cercano exclama con un toque de miedo, ya que su Kirk no tiene el poder para enfrentarse a un semejante villano. El villano a este punto de la situación ya casi había tomado el cuerpo todavía vivo de milagro de Katsuki, que este último agrandó sus ojos con desesperación cuando el tipo con Kirk viscoso lo consumía lentamente. Tetsutegoro y los demás héroes al ver esto quedaron en shock, pero rápidamente se recuperaron e iban a intentar un movimiento suicida para rescatar al estudiante. Aunque de pronto dicho villano al ver cómo los demás héroes se preparaban para una ofensiva para rescatar al chico, este hizo un movimiento con su brazo izquierdo. ¡Mierda! El mismo héroe de antes dijo con una expresión molesta, para que seguidamente hiciera un rápido salto hacia atrás, junto a Tetsutegoro, salvándose del ataque aplastante del villano. Es inútil. No hay nada que podamos hacer ahora. El héroe con Kirk de super fuerza dijo en voz alta, mientras que a la vez retrocedían unos pasos lejos de las llamas, que a medida que pasaba el tiempo se volvían más peligrosos. Solo podemos esperar a que llegue alguien con un Kirk más adecuado. Otro héroe cercano a Tetsutegoro comentó con una mueca de frustración, ya que se sentía muy inútil al no tener un Kirk lo suficientemente poderoso para derrotar a ese maldito villano. Aunque de pronto otra fuerte explosión en un edificio de 2 plantas causó que los héroes desviaran su atención hacia dicho lugar. Hay que minimizar el daño. Backdraft gruñó con desesperación, ya que estaba haciendo su mejor esfuerzo para contener el fuego abrasador que estaba empezando a afectarle un poco. Vamos. Llamen a alguien de inmediato. Kamui ordenó con seriedad, para que seguidamente salvara con su brazo derecho gracias a su Kirk a una señora que estaban entre las llamas cargando las bolsas con las compras para el mediodía, la cual puso de forma segura junto a los otros civiles que había rescatado de una situación similar. Me siento mal por ti chico, pero solo aguanta un poco más. Tetsutegoro pensó con los puños apretados. Mierda. Si tan solo tuviera el poder para derrotar a ese tipo. El mismo héroe gruñó con su mirada fija en lo que estaba haciendo el villano cobarde. Oye, no luce nada bien, ¿verdad? Un hombre dijo con una expresión algo asustado, ya que por lo que estaba viendo a los héroes no podía controlar muy bien esta peligrosa situación. Ustedes pueden, héroes. Otra mujer al azar apoyó en voz alta. Mientras esto pasaba entre los héroes y el villano que había tomado de rehén a un joven estudiante, Olmir llegó por suerte a dicha pelea apoyando su brazo derecho contra un poste de luz, ya que al parecer estaba demasiado cansado después de una larga carrera desde el edificio donde había salido minutos atrás. Pero de repente quedó en estado de shock cuando vio que todo este alboroto era por el villano que había dejado caer sin darse cuenta. Fue en ese momento. El rubio pensó con una expresión seria, porque recordó perfectamente que el villano que había capturado en una botella de refresco se había caído cuando intentaba quitarse de encima a esa loca chica de cabello verde que se había pegado a sus piernas. Estaba demasiado preocupado por mi límite de tiempo. Cometí un grave error por hablar con una admiradora.
El ojiazul pensó con su mirada fija en el piso, mientras que a la vez ponía su mano sobre donde está su corazón. Patético, patético, Olmig pensó otra vez con un gruñido de completa frustración, ya que no podía acceder a su Kirk que lo brindaba de un increíble poder para derrotar a cualquier villano. La Peliverde había estado corriendo durante un largo tiempo desde que salió de aquel edificio dejando atrás a su amigo de la infancia, pero no le dio importancia como sus propias palabras lo hayan afectado psicológicamente al Pelinegro, solo alejó esos pensamientos para después, y en ningún momento mira hacia atrás. Aunque de repente fue interrumpida cuando llegó al lugar donde provino la fuerte explosión. ¿Aquí es donde fue la explosión de antes? La ojiverde se pregunta para sí misma, observando con seriedad como una nube de humo cubría gran parte de la calle. ¡Perfecto! Izuki pensó con una gran sonrisa en sus labios, para que seguidamente se adentrara entre la multitud de civiles con cierta dificultad porque estas personas no se movían en lo más mínimo. Aunque de repente cuando pudo tener una vista clara de lo que pasaba adelante suyo quedó sin hablar con el tipo que vio en el lugar de la explosión. ¿Por qué está ahí? La Peliverde pensó con una mirada aterrada en el villano con el Kirk de lodo. ¿Acaso, Olmig, lo dejó huir? Pensó Izuki otra vez con una mirada preocupada al recordar que la botella de refresco en donde el rubio había encerrado temporalmente al villano. ¿Se cayó? Si es así, es mi culpa, la ojiverde pensó con los ojos bien abiertos de la impresión, además que quedó paralizada en su lugar al llegar a esta conclusión. ¿Qué pasó con los héroes? Otro civil al azar preguntó con una expresión confusa. No pueden hacer nada. Un hombre al azar respondió con desilusión al tipo que tiene a su lado. El villano tiene a un chico de rehén. Ha estado bastante tiempo así. El mismo tipo explícito con los ojos cerrados. Este comentario último del civil sacó de su estado deprimido a la chica de cabello verde, y a la vez produjo que ella observara con horror hacia adelante donde estaba el villano problemático. ¿Tiene un rehén? ¿Por bastante tiempo? Izuki pregunta en voz baja a nadie en particular. Increíble, debe ser alguien muy fuerte para soportar durante tanto tiempo, la ojiverde opinó con su mano derecha tapándose la boca en un intento de ocultar su sollozo de tristeza por la persona que estaba muriendo en manos del cruel villano. De todas formas, ese no es el villano que perseguía a Olmig. Un sexto civil pregunta con el ceño fruncido. ¿Olmig? ¿De verdad? Él está aquí. Un séptimo civil con dientes de aspecto de tiburón dijo con una expresión de sorpresa pura. Creo que lo vi antes. Una tercera chica respondió con una mirada preocupada. ¿En serio? El civil de antes exclamó más sorprendido que antes, si es que eso era posible. Entonces, ¿qué está esperando, Olmig? Preguntó en voz alta. Izuki escuchaba las conversaciones de los civiles todavía con la misma expresión culpable y aterrorizada. Olmig también escuchaba dichas conversaciones desde su posición, pero bajó la cabeza sintiéndose muy responsable por el villano que había dejado escapar y además que presionaba con fuerza su corazón por el sobreesfuerzo que había hecho su cuerpo minutos atrás con su Kirk. Es mi culpa. Él no puede hacer nada. La Peliverde pensó al borde de las lágrimas, mientras que a la vez tapaba su boca con ambas manos. Patético, el rubio se seguía culpando a sí mismo por su debilidad. No está en condiciones de hacerlo. El ojiverde pensó al recordar la discapacidad que dicho héroe tiene en su sistema respiratorio. Esos héroes no pueden enfrentarlo con sus Kirk. Izuki pensó otra vez al observar cómo los héroes todavía estaban parados en la misma posición con expresiones de total frustración al no poder hacer nada. Patético, Olmig seguía diciendo lo mismo una y otra vez, poniendo más fuerza en el agarre de su pectoral izquierdo. Resiste. Lo siento mucho. La Peliverde se disculpó una y otra vez con el famoso héroe de cabello rubio. Patético. El ojiazul dijo con un tono de voz ligeramente alto, mientras con su brazo derecho apretaba con fuerza el poste de luz que tiene a su lado. La ayuda llegará pronto, la ojiverde pensó con su mirada fija en el villano que todavía tiene cautivo a su rehén. Patético. El rubio desnutrido dijo con los dientes apretados y los ojos ensombrecidos. Alguien, un héroe rápido. Izuki pidió en su mente todavía en la misma posición, aunque de repente ella se quedó con los ojos bien abiertos cuando vio que el rehén que tiene cautivo el villano no era otro que Kacchan, y fue la expresión dolor de este último que dejó asustada a la adolescente de cabello verde. Por lo que sin siquiera pensarlo dos veces pasó entre la multitud de personas de forma rápida, para que seguidamente empezara a correr como alma que lleva el diablo.
Esto dejó a Olmig con los ojos bien abiertos de la sorpresa, dejando ver sus cuencas negras con un punto azul/celeste en ellos. Y los demás héroes estaban con expresiones similares que el famoso héroe rubio. La ojiverde se dirigió corriendo a una gran velocidad hacia el villano, sin importarle en lo más mínimo en las consecuencias que podrían traerle. No seas tonta, muchacha. Distensión. Distensión. Tsutegoro gritó lo más fuerte que pudo a la adolescente de cabello verde con actitud impulsiva y estúpida. Esa mocosa, el villano con Kirk viscoso murmuró en voz baja con una expresión ligeramente sorprendida, ya que no esperaba verla otra vez. La verdadera pregunta era ¿dónde estaba ese maldito mocoso bocón que la protegió a la chica hace una hora atrás? Bueno, eso no le importaba en este momento. Deku, Katsuki susurró con un tono débil y feliz de ver a una cara conocida, más si esta se trataba de la adolescente de cabello verde. ¿Por qué corro? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? Izuki se preguntó en su mente con una expresión desesperada, observando con una mirada de horror como el villano aterrador preparaba un ataque que iba a dirigir hacia ella. Explota. El villano de lodo gruñó en voz alta con una sonrisa malévola, para que seguidamente preparaba un ataque devastador de explosiones en su brazo derecho. ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer en un momento así? La ojiverde pensó con una expresión de completo terror, hasta que de pronto recordó algo que había escrito en su cuaderno sobre las habilidades y debilidades de tanto villano como héroes. Por igual. Página 25. La peliverde recordaba perfectamente lo que había escrito en dicha página. El villano con Kirk viscoso junto a Bakugo fruncieron los ceños realmente confusos, ya que la mocosa Deku venía corriendo hacia ellos como una suicida. Toma. Izuki dijo en voz alta, para que seguidamente se sacara con rapidez su mochila de gran tamaño y a la vez la arrojara con fuerza hacia el villano. La mochila del adolescente de ojos verdes se abrió de golpe arrojando todos sus materiales sobre el villano, que había quedado sorprendido por esta acción, pero de repente una cartuchera de metal con el nombre Olmig impactó de lleno con el ojo de dicho villano. De Kirk viscoso, que en respuesta dio un gemido de dolor y retrocedió un poco hacia atrás liberando la cabeza del rubio cenizo, que una vez más pudo respirar con desesperación por oxígeno con cierto nivel de dificultad. La peliverde al ver una oportunidad para salvar a su otro amigo de la infancia, corrió hacia este último con rapidez. Kacchan. Izuki dijo en voz alta el apodo de Bakugo, para que seguidamente con sus manos intentara sacar a dicho adolescente como fuera posible, pero para su mala suerte fue un intento inútil porque sus manos se resbalaban en el cuerpo viscoso del villano. ¿Por qué estás aquí? Katsuki exigió con un tono entre enojado y preocupado, observando con incredulidad a la adolescente impulsiva que intentaba salvarlo. Mis piernas se movieron solas. En verdad no sé por qué, pero... Aunque de repente la peliverde quedó sin habla cuando vio que una vez más el rubio cenizo fue atrapado por el villano bloqueando su respiración. En realidad, creo que fue por varias razones. La narradora de ojos verdes recordó con seriedad, mientras una serie de recuerdos de lo que había pasado en su vida desde que fue salvada por Naruto de Kacchan y sus compinches cuando tenían 5 años. Hasta la actualidad en donde Olmig le decía esas palabras que intentaron arruinar su preciado sueño de ser heroína. Pero en ese momento, la misma narradora hizo una pausa indefinida. Tú, parecías necesitar ayuda, la ojiverde dijo con abundantes lágrimas en sus ojos y una sonrisa temblorosa. Este comentario al parecer fue escuchado solo por el rubio desnutrido, que agrandó los ojos de la sorpresa ya que no podía creer que volvería a escuchar unas palabras como esas en su vida. Vete de aquí, Deku. Bakugo murmuró en voz baja, para que seguidamente sus ojos se empezaran a cerrar debido a que estaba muriendo de forma lenta y dolorosa. La peliverde al ver esto no sabía qué hacer al respecto, pero decidió seguir intentando de forma desesperada sacar a Katsuki de dicho lugar. Patético, Olmig gruñó con los dientes apretados, para que seguidamente su brazo y torso empezaran a hincharse revelando lentamente sus músculos liberando vapor. Solo aguanta un poco más cuerpo. El rubio pidió en voz alta, mientras lentamente accedía a su poderoso Kirk. No estorbes, mocosa. El villano con Kirk de loco rugió, para que seguidamente preparara su brazo, cubierto por el Kirk del chico que tiene cautivo. Morirá en vano. Es un suicida. Tsutegoro exclamó con una expresión de horror, mientras que a la vez empezaba a correr junto a sus compañeros / hacia donde estaba la joven estudiante para salvarla de las garras de la muerte.
Pero de repente todos los héroes y heroínas, incluido Olmig, detuvieron sus acciones cuando la chica de cabello verdes y ojos del mismo color grita un nombre desconocido para ellos, salvo para Olmig nuevamente XD. Naruto. Izuki gritó el nombre de su mejor amigo lo más fuerte que pudo con la esperanza de que éste la escuchara y viniera en su rescate lo más rápido posible. Con Naruto el pelinegro todavía había seguido en la misma posición, como en una especie de trance después de haber escuchado el comentario anterior de su amiga de la infancia, aunque de repente fue sacado de sus pensamientos y estado deprimente por una voz femenina conocida. Naruto. La voz desesperada y llena de miedo de Izuki fue escuchada por la increíble audición de los oídos del ojinegro, que en respuesta se levantó de un salto de su posición de rodillas para que luego observara con una expresión preocupada hacia dónde había provenido dicho grito. Sin decir una palabra al respecto, Naruto empezó a estar rodeado de pies a cabeza por una extraña energía verde azulada que le brindó un gran poder y velocidad, para que seguidamente desapareciera al instante en una explosión de velocidad hacia el pedido de ayuda de cierto peliverde en peligro. Los héroes y heroínas observan con horror como la joven estudiante de cabello verde estaba a punto de ser asesinada por el puño del villano, cubierto del ki del chico que era su rehén. Olmig gruñó muy molesto al ver que no llegaría a tiempo para salvar a la chica que le había abierto los ojos con respecto de ser un héroe, introducir Dragon Ball Super Movie, Trailer 2 música, recreación HQ, hasta el 1:10, aunque de repente ocurrió algo que ninguno de ellos se lo hubiera imaginado y menos esperado, un chico de la misma edad que la estudiante de cabello verde apareció prácticamente última de la nada frente a esta en una maniobra que dejó asombrado hasta el mismísimo Olmig, que observa la pequeña confrontación con los ojos bien abiertos de la sorpresa, ya que este había sido el único que pudo seguir su velocidad, pero lo que había dejado asombrado al héroe rubio fue que el chico estaba flotando levitando a 1 metro del suelo. Naruto había llegado justo a tiempo al rescate, pero no podía quedarse a analizar la situación por lo que con su mano derecha atravesó la piel viscosa del villano para que seguidamente agarrara del brazo izquierdo a Bakugo, sacándolo prácticamente a la fuerza de su cautivo, mientras que a la vez lo arrojaba en un lugar seguro que por suerte, Kamui pudo atraparlo a tiempo con sus ramas. Luego de esto el ojinegro prepara su pierna derecha cargándola con la energía necesaria para su siguiente ataque ofensivo y al instante con todas sus fuerzas pateó a esa maldita cosa en todo su torso deforme y viscoso provocando una fuerte ventisca en la zona apagando en un parpadeo el gran incendio que había causado este último villano. La fuerza del golpe del pelinegro envió a volar a dicho villano a por lo menos 2000 metros hasta que su pequeño viaje fue cortado en seco cuando se estrelló de lleno contra un edificio quedando como una gran mancha viscosa en este y por supuesto totalmente inconsciente. Fin de la pelea. Todo esto había sucedido en cuestión de 2 segundos, Naruto había quedado con su pierna derecha extendida con vapor saliendo de esta por la fricción que había causado en el aire al moverse tan rápido en tan corto tiempo, además que accidentalmente su pantalón, más específicamente su lado derecho se había desagarrado hasta su rodilla por la fuerza que ejerció en su ataque, pero no le dio importancia a eso, ya que debajo tiene como una especie de spandex o segunda piel de color negro, que lo protegía muy bien de ataques enemigos. Izuki había quedado con una expresión muy feliz y con los ojos brillantes de la alegría por la llegada de su amigo de la infancia siendo rescatada por este justo a tiempo del cruel villano, pero también estaba asombrada por lo increíble hazaña que había presenciado en vivo del pelinegro. Los héroes, heroínas, policías y civiles habían quedado con la boca abierta, literalmente, debido a que esa demostración de poder fue increíble, tal vez casi como cierto héroe rubio. Olmig también había quedado estupefacto, pero a la vez dio un suspiro de alivio al ver que ese chico de cabello negro, que no se despegaba de la hojiverde la había salvado junto al otro estudiante. Luego de que todo terminó, Naruto se dio la vuelta lentamente con su mirada posándose en Izuki, que en respuesta bajó su mirada al suelo totalmente avergonzada porque se sentía todavía culpable por haberlo llamado mentiroso, cosa que era verdad, pero no debía haber sido tan dura con él. El pelinegro le ofreció su mano derecha con una pequeña sonrisa en sus labios, y ella al ver esto miró con evidente sorpresa a su amigo ya que pensaba que este la estaría evitando durante un tiempo después de su conversación anterior, pero dejando esos pensamientos de lado, decidió aceptar la mano del chico devolviéndole una sonrisa tímida. Te debo muchas explicaciones, Izuki. El ojinegro dijo en voz baja, mientras la observaba fijamente a los ojos verdes de la estudiante y está en respuesta avanzando lentamente con la cabeza. Dime, Izuki-chan, el pelinegro hizo una pequeña pausa antes de continuar con sus palabras.
¿Te gustaría ir volando o prefieres que lleguemos al instante por otro medio? Naruto se pregunta con la misma pequeña sonrisa, aunque algo le decía que ya sabía la respuesta de su amiga. Bueno, me gustaría sentir lo que es volar, la ojiverde respondió jugando con sus dedos algo nervioso, mientras que el joven de cabello negro se sonorizó ampliamente por esta respuesta e incluso sus ojos brillaron con diversión. Sus deseos son mis órdenes, Izuki-sama. Naruto comentó con la misma sonrisa, para que seguidamente tomara a la peliverde con sus brazos acercándola a su torso, ya que la estaría cargando estilo nupcial durante todo el viaje. Ella no tuvo tiempo a reaccionar cuando su amigo de la infancia la carga de una forma tan vergonzosa y atrevida frente a tantas personas, además que es probable que saliera en televisión, internet y en todos los diarios del mundo entero. Pensar en esto último perturbado un gran sonrojo en sus mejillas. ¿Qué estás haciendo, pervertido? Izuki exigió en voz baja con una expresión aún más roja que antes, si es que eso era posible. Nada. El pelinegro contestó con una sonrisa inocente, para que seguidamente la acercara más hacia él ocasionando que ella empezara a tartamudear palabras inentendibles. Luego de eso rápidamente despegó en el aire junto a su amiga de la infancia, dejando a su paso una estela de polvo y viento que hizo que varios de los presentes se cubrieran sus rostros por instinto. Cuando esto terminó todos, absolutamente todos observaron hacia el cielo con la boca abierta, sin poder creer el poderoso Kirk que ese joven estudiante poseía sumado a su increíble fuerza que derrotó con solo una patada al villano problemático de antes, sin duda alguna sería un excelente héroe unos pocos años. Los periodistas y fotógrafos que había en la escena habían grabado y tomado miles de fotos durante todo el procedimiento épico. ¿Quién es ese chico? Un tipo preguntó con curiosidad, todavía con su mirada en el cielo por donde este había salido, volando junto a ese joven estudiante. ¡Qué romántico!, una mujer opinó con sus ojos en forma de corazón y una expresión soñadora, ya que le gustaría mucho que un héroe hiciera lo mismo con ella. Es un chico muy guapo, Moon Lady pensó con una extraña sonrisa en sus labios, mientras que a la vez volvía a su tamaño normal. Maldita sea, otro héroe que se roba todo el crédito, Kamui murmuró con una expresión molesta y de brazos cruzados. Tienes un Kirk interesante, chico. Olmig dijo en voz baja, para que seguidamente diera media vuelta y empezara a caminar hacia donde habían ido a volar esos dos jóvenes hormonales. El pelinegro volaba a velocidad crucero por la prefectura de Shizuoka con la peliverde en sus brazos. Al principio Izuki estaba muy asustada cuando Naruto emprendió el vuelo hacia el cielo de esa forma tan repentina, hasta el punto en que ella cerró los ojos y abrazó el cuello de este último como si vida dependiera de ellos. Vamos, Izuki-chan, abre tus ojos, te estás perdiendo un paisaje único y de película. El ojinegro comenta con un tono divertido, mientras su mirada estaba en el frente. Aunque esto al parecer fue un error de parte de Naruto, porque la peliverde hizo lo que su amigo de la infancia le aconsejó, pero ella no lo tomó como él hubiera esperado, ya que de repente la ojiverde chilló de horror y casi al instante se soltó del agarre del pelinegro, para que seguidamente hiciera un movimiento que sorprendiera y asustó en cierta manera al pobre de Naruto, y eso fue que Izuki de alguna manera terminó en su espalda. Ah. Tengo miedo, Naruto. La adolescente de ojos verdes exclama con absoluto terror, al ver que estaban demasiado alto casi tocando las nubes. No tienes por qué preocuparte, pero de repente el pelinegro fue interrumpido cuando su amiga de la infancia puso sus manos en los ojos dejándolo completamente ciego, temporalmente, claro. Suelta mis ojos, Izuki. No veo nada. Naruto exigió en voz alta, mientras intentaba retirarle de sus ojos las manos de la adolescente de cabello verde, pero estas ni siquiera se movieron un centímetro por más que ejerciera fuerza, sin duda se había agarrado con fuerza. Sin darme cuenta ambos estudiantes por estar peleando verbalmente entre ellos, no vieron que cada vez se acercaban más hacia la playa de prefectura de Shizuoka. De ninguna manera, si te suelto voy a morir. Izuki dijo en voz alta, negándose completamente a soltar el agarre sobre la cara del adolescente de cabello negro de punta. Los dos moriremos si sigues tapando mis ojos. El ojinegro grita con un toque de miedo en su voz, ya que al tener su vista en completa oscuridad no sabía hacia dónde estaba yendo. Y tal como se sospechaba en el momento en que la peliverde tapó los ojos de su amigo de la infancia, ambos se estrellaron de lleno contra la playa llena de basura y chatarra de dicha prefectura, aunque a uno le fue peor que el otro, siendo este Naruto que quedó estampado contra una gran placa metálica oxidada que dejó la marca de su cuerpo en ella. Si todos se preguntan qué rayos hace una placa metálica en una playa, simple, las fábricas tiraban todas sus porquerías que ya no les servían en dicho lugar.
Izuki en cambio tuvo un destino menos doloroso que su avión, ya que ella estaba sobre la espalda de este que amortiguó toda la peligrosa caída que sin duda alguna la habría matado de forma instantánea, por lo que con una mueca en sus labios, se sentado en la espalda del ojinegro olvidándose que debajo de ella estaba dicho adolescente en estado coital. Eso dolió, la peliverde susurró con una mueca de evidente dolor, mientras que a la vez se sobaba con delicadeza un chichón que se le había formado en su cabeza, aunque de repente se quedó con una expresión confusa al sentir que lentamente el chichón lentamente empezaba a encogerse de la nada hasta que no quedó rastro alguno de él. ¿Qué fue eso? Izuki dijo en voz baja con una expresión sorprendida, ya que tampoco sentía ese intenso y molesto dolor de cabeza que la había provocado dicha caída. Aunque de pronto ella fue sacada de sus pensamientos, cuando de repente su amigo de cabello negro se empezó a mover lentamente del duro suelo metálico y esto provocó que la peliverde se levantara de golpe de la espalda de este con sus mejillas levemente sonrojadas. Naruto se levantó de golpe del suelo con una expresión de completo dolor. El pelinegro gritó en otro idioma completamente desconocido y por su tono parecía algo molesto, tal vez por lo que había pasado, pero en ningún momento se enojó con su amiga de la infancia, es más, en realidad se estaba reprendiendo a sí mismo por ser tan bestia con ella. La ojiverde miró con evidente sorpresa como el adolescente de ojos negros hablaba en otro idioma, que solo había escuchado y visto en películas. Naruto, Izuki llama al pelinegro, que al escuchar la voz de su amiga, dejando de lado el dolor de su cuerpo, se dio la vuelta con rapidez observándola con sorpresa. ¿Qué idioma era ese? La peliverde pregunta con un tono muy curioso y sorprendido. Bueno, no lo sé, creo que fue solo un reflejo, respondió Naruto con su mirada fija en la pecosa, aunque al ver la expresión en blanco de este último suspiró y decidió contarle la verdad. Eso que escuchaste es el idioma natal de mi raza. El pelinegro revela desviando la mirada de su amiga de la infancia hacia cualquier punto al azar. ¿Eh? La ojiverde dijo con una extraña, pero graciosa expresión confusa. Izuki-chan, en realidad lo que te quería decir es que me disculpo contigo por haberte ocultado este lado mío durante tanto tiempo, el ojinegro comenta con los puños apretadas, haciendo una pequeña pausa antes de continuar. Tuve mis motivos al respecto, pero en ningún momento te mentí sobre que tenía un Kirk en mi cuerpo como los héroes y los villanos. Naruto aseguró con una expresión de completa seriedad, para que seguidamente levantara su mirada del suelo y dirigirá su vista a los ojos verdes de su amiga. Izuki al escuchar estas palabras del pelinegro sin duda alguna quedó bastante perdida y confundida, pero había algo que llamó su atención por completo. Él había dicho que no tenía un Kirk en su cuerpo. Entonces, ¿qué rayos fue todo eso de hace unos minutos atrás? Espera, la peliverde dijo con ambas manos en su cabeza, agarrándose su cabello de forma dramática. ¿Quieres decir que eso que hiciste para salvarme y lo de volar no es un Kirk? El ojiverde pregunta con la boca abierta, levantando su mirada encontrándose con una expresión nerviosa de su amigo. Naruto en respuesta a la pregunta de la pecosa avanzando con la cabeza lentamente, ya a la vez tragó saliva porque desde ahora recibiría una fuerte serie de palabras hirientes de parte de su amiga, sin duda estaba completamente aterrado de perderla para siempre en esta ocasión, pero nunca se hubiera esperado lo contrario de ella. Eso es, impresionante. Izuki exclama con estrellitas en sus ojos de la emoción. El pelinegro no sabía cómo reaccionar ante las palabras de la ojiverde, ya que nunca se hubiera esperado que ella dijera eso, aunque por un momento tuvo una especie de recuerdo y se vio ahí mismo junto a la peliverde de niños cuando se conocieron por primera vez al defensor la del terrorista, Katsuki, y sus secuencias. Es como aquella vez, el ojinegro pensó con una expresión sorprendida, para que casi al instante formara una pequeña sonrisa al ver que esta vez no había metido la pata como la vez anterior. Entonces, ¿qué fue eso de antes? La peliverde pregunta con entusiasmo observando fijamente a los ojos negros del chico y este le devolvió la mirada un tanto nervioso por esa pregunta. Esto que te diré a continuación, Izuki. Quiero que de solo entre nosotros, Naruto hizo una pequeña, porque seguidamente tomó por los hombros con suavidad a su amiga de la infancia. ¿Entendiste? El pelinegro dijo con un tono serio, observando fijamente a los ojos de la chica. Mi boca es una tumba. La ojiverde prometió con su dedo índice y pulgar pasándoselo lentamente por sus labios en línea horizontal como si fuera una especie de cierre.
Lo que viste hace un tiempo atrás cuando te salvé fue solo una simple patada de mi parte, que la reforcé con 2 energías, para darle más potencia a mi ataque. Estas 2 energías son llamadas chakra y ki, ambas energías las tengo en mi cuerpo, desde que nací y me han ayudado mucho durante toda mi vida, además que puedo hacer cosas asombrosas como por ejemplo mi ki me permite volar, levitar o flotar como tus prefieras. El ojinegro explicó con una expresión neutral, mientras que a la vez guarda sus manos en los bolsillos de su pantalón ahora arruinado. Sin duda eres alguien muy asombroso, Naruto. Izuki elogió con un tono muy contento, mientras que a la vez escribía a una gran velocidad en un nuevo cuaderno exclusivo, que había sacado prácticamente de la nada. Todas las habilidades de su amigo de la infancia, en donde puso sujeto usuario de chakra y ki junto a las cosas que le había dicho este último. Aunque de pronto ella dejó de escribir porque un nuevo pensamiento muy deprimente apareció en su cabeza. Pero a diferencia de ti, que ahora eres uno de los humanos más fuertes de este mundo, yo soy una chica débil e inservible. La peliverde murmuró en voz baja, apretando el agarre en su nuevo cuaderno porque ahora solo ella quedaba como la única sin tener un Kirko chakra y ki en el caso del adolescente de cabello negro. Ey, no digas eso, Izuki-chan, sabes perfectamente que te volverás una gran heroína con o sin Kirk. Naruto dijo con una pequeña sonrisa genuina que elevó un poco la autoestima de la peliverde, que en respuesta avanzó levemente su cabeza, aunque de repente el pelinegro se dio cuenta de otra cosa que no le había contado a su amiga de la infancia, por lo que respirando hondo tomó valor y se preparó nuevamente para la siguiente revelación que iba a hacerle. Izuki-chan, el ojinegro llamó a la adolescente de ojos verdes, que levanta su mirada ligeramente triste del suelo hacia el chico que tiene delante suyo. Sobre eso que me dijiste de ser uno de los humanos más fuertes del planeta, tal vez sea uno de los más fuertes de la Tierra, pero lo de humano no va conmigo. El pelinegro comenta con una mirada distante. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? La ojiverde verde preguntó esta vez muy confundida. Lo que quiero decir es que yo no soy un humano. Naruto respondió con un tono tranquilo, para que seguidamente en un rápido movimiento de su mano izquierda, desgarrara por completo la parte superior de su uniforme escolar masculino revelando su torso musculoso y sus paquetes de 8. Yo soy un Saiyajin. El pelinegro revela con una mirada seria, mientras que a la vez arrojaba hacia un lado alzar la parte superior de su uniforme escolar totalmente destrozado e inservible sin probabilidades de ser usado nuevamente. Por Kami-sama. Izuki pensó con los ojos bien abiertos del asombro al ver los increíbles músculos del adolescente de ojos negros, aunque al estar tan perdida en su fantasía en la que Naruto estaba como protagonista, ella no se dio cuenta cuando el pelinegro se dio la vuelta dándole la espalda, mostrándole una larga cola de mono de color marrón que nacía al final de su columna vertebral. El ojinegro se dio cuenta que la peliverde estaba metida en sus extraños pensamientos, por lo que con una sonrisa en sus labios, decidió hacer algo que le resultaría muy divertido en su opinión, por lo que el pelinegro de forma lenta y sigilosa tiró su cola como una especie de tentáculo hacia la cara de la ojiverde, que todavía seguía en sus fantasías pervertidas, y seguidamente tocó su nariz de forma juguetona. Esto ocasionó que Izuki saliera de sus pensamientos y enfocara toda su atención a la extraña cosa que tiene en su nariz. ¿Qué es esto? La peliverde preguntó con un tono de voz muy curioso, para que seguidamente y de forma inesperada pasara su dedo índice a lo largo de casi toda la cola del chico de cabello negro. Este pequeño acto de la ojiverde provocó que Naruto sintiera una corriente eléctrica en todo su cuerpo, además que su respiración se volvió pesada de repente y su visión se volvió nublada junto a su cerebro, sin duda ese toque de la adolescente de cabello verde. Había despertado algo primitivo en el ojinegro, que al parecer había estado bien oculto. Izuki-chan, sé la madre de mi hijo. El pelinegro pidió de forma incoherente, ya que al parecer había sido cegado por el pecado de la lujuria y a la vez sostenía las manos de la chica de cabello verde con una delicadeza que parecía que estaba en presencia de una hermosa diosa. Tetuache hijo. Izuki tartamudeó con los ojos bien abiertos, ya que todavía no podía creer lo que había dicho su amigo de la infancia. Hola, Izuki-chan. El ojinegro contestó con una tonta sonrisa en sus labios, mientras que a la vez se acercaba de forma lenta hacia la cara ahora roja como un tomate de la ojiverde ya que buscaba darle un beso en esos llamativos labios rosados, que lo estaban volviendo loco.
La adolescente de ojos verdes observa con una expresión más roja que antes, si es que eso era posible, pero antes de que sus labios hicieran contacto con los de Naruto, ella le dio un fuerte puñetazo en la mejilla izquierda ocasionado que este fuera a volar contra una caja de tomates podridos, impactando de lleno contra estos ensuciándose por completo todo su cuerpo. No digas cosas así tan de repente, pervertido. Izuki gruñó con su puño derecho, moviéndolo en círculos cerca de su cara en una señal amenazadora, mientras de dicho puño salía humo por la fuerza de su golpe. Valió la pena. Fue lo último que el pelinegro dijo en voz alta y extendiendo su puño derecho lo que más pudo o lo que su cuerpo le permitió, porque seguidamente su cabeza cayó hacia atrás aplastando un tomate podrido, quedando totalmente inconsciente. La chica de cabello verde y ojos del mismo color observa con un suspiro de alivio que había detenido justo a tiempo a su amigo de la infancia de un extraño estado, obviamente sexual. Tal vez cuando ella tocó sin saberlo esa rara cosa con el aspecto de cola de mono provoca esa extraña reacción. Sea lo que sea, ella ya no volvería a hacer algo tan impulsivo como eso y ahora que lo sabía lo evitaría a toda costa. Con Izuki la peliverde caminaba con algo de dificultad, ya que estaba arrastrando el cuerpo inconsciente de Naruto desde la playa en donde ambos habían terminado cuando este último la había salvado de una muerte segura a manos del villano con Kill de lodo. Quería disculparme con All Might por lo grosero que había sido Naruto con él, pero no pude por todo el alboroto que pasó después. La ojiverde pensó con una expresión algo deprimida. Cuando llegue a casa le enviaré un mensaje a su sitio web. Izuki pensó con su mirada en el piso, mientras que hacía una mueca al hacer fuerza, porque el cuerpo de su amigo sí que era pesado. Pero era más que obvio que con ese cuerpo musculoso el pelinegro iba a ser pesado, principalmente por su torso con su 8-pack, y una vez más sus pensamientos pervertidos inundaban su mente adolescente. Aunque de repente fue sacado de sus pensamientos pervertidos por una voz masculina conocida para ella. Deku. Bakugo llama en voz alta a la adolescente de cabello verde oscuro. ¿Kacchan? La peliverde dijo con sorpresa al darse cuenta de la vuelta y encontrarse con dicho muchacho. Katsuki se detuvo de golpe a solo 2 metros de su vieja enemiga, jadeando del cansancio durante un rato largo por haber venido hasta su posición corriendo como un loco, ya que estuvo buscándola por todas partes sin tener éxito alguno en su búsqueda, hasta ahora, por supuesto. Pero hubo algo que molestó demasiado adolescente al cabello rubio cenizo y esto fue que Izuki y Naruto estaban justo, otra vez, pero al parecer ignorado que este último estaba inconsciente. Yo, nunca pedí tu ayuda. No necesitaba la ayuda de ninguno de los dos. ¿Entienden? El rubio cenizo exclamó completamente furioso de Izuki y Naruto, mientras que este último todavía seguía en el mundo de la inconsciencia. Estaba bien solo. Una idiota sin Kirk como tú solo debería mirar. ¿Quieres un agradecimiento? Bakugo se pregunta apretando la mandíbula de la ira contenida. No me subestimen. Par de idiotas. Katsuki dijo en voz alta, para que seguidamente se diera la vuelta, comenzando a caminar de una forma extraña por donde había venido. La ojiverde había quedado con una expresión en blanco junto a una gota de sudor estilo anime en su frente, por las palabras del chico que la molestaba de niños. Tenacidad, la adolescente de cabello verde oscuro pensó con la misma expresión en su rostro. Pero me alegra que Kacchan esté sano y salvo, ahora solo debo llevar a Naruto para que se saque la peste del cuerpo y conseguirle algo de ropa. Izuki pensó con una pequeña sonrisa en sus labios, para que seguidamente empezara a caminar y arrastrar el cuerpo inconsciente de su pelinegro. Aunque ella ni siquiera dio 2 pasos, cuando de repente apareció All Might en su forma heroica, musculosa, frente a ambos adolescentes. Yo estoy aquí. El rubio exclamó en voz alta con una gran sonrisa y una extraña pose. A All Might. La ojiverde dijo con obvia sorpresa, que rápidamente se transformó en felicidad. ¿Por qué estás aquí? No te vi en la pelea anterior. Izuki se pregunta con mucha confusión, mientras que sin darse cuenta soltó la cuerda con la que estaba arrastrando a su amigo. Jajaja. Solo tuve un pequeño inconveniente sin importancia, que resolví en un parpadeo. El ojiazul respondió con la misma sonrisa en sus labios, mientras que a la vez detrás de suyo aparecía una especie de bandera estadounidense bastante extraña y colorida. ¿Por qué? El rubio musculoso hizo una pausa dramática antes de continuar con sus palabras. Porque yo soy All Might, el héroe de repente fue silenciado cuando su forma heroica llegó a su límite, provocando que saliera un gran chorro de sangre de su boca muy al estilo anime. Esto sin duda alguna hizo que la ojiverde gritara de horror al presenciar esa destransformación de su héroe favorito.
Aunque este repentino grito de horror despertó de golpe al pelinegro, que con sus fríos ojos buscó al atacante o villano molesto, pero al no ver nada peligroso a los alrededores, en silencio Naruto se apoyó en una pared cercana, sin hacer el más mínimo ruido. Jovencita. Vine a disculparme, ya a hacer algunas correcciones. El rubio desnutrido revela con una expresión seria, mientras que a la vez se limpia con su antebrazo derecho la sangre de sus labios. Si no hubieras estado allí, si no me hubieras contado tu historia, hubiera contradicho mis propios principios. Gracias. All con una expresión culpable, ya que por poco y arruina el sueño de una adolescente en miles de pedazos. Izuki e incluso Naruto observaron sorprendidos al símbolo de la paz, porque nunca se hubieran esperado una disculpa de parte de este. No, la peli verde de repente hace una pequeña pausa con una expresión igual de culpable que su héroe. Fue mi culpa en primer lugar. Interferí en tu trabajo, hice cosas que alguien sin un Kirk no debería hacer, la ojiverde dijo en voz baja con su mirada fija en el piso. Así es. Solo por lo que una tímida chica sin un Kirk hizo que cambiara mi forma de pensar. Además, debería agradecerle también a tu novio, sin él no hubiera accionado, todo habría terminado en una tragedia. El ojiazul comentó con su mirada ahora en el pelinegro, que le devolvió la mirada, pero este último no dijo nada al respecto. Izuki, al escuchar las últimas palabras de su héroe favorito, intentó decir algo, pero sus labios se negaron a formar palabra alguna para negar que Naruto es su novio. Los héroes del top tienen historias de sus días de escuela. Muchas de esas historias tienen una cosa en común. Sus cuerpos se movieron antes de que pudieran pensar. All Might se revela con un tono ligeramente nostálgico. No sé por qué, recordé las palabras de mi madre. La peli verde pensó con mirada ensombrecida, mientras que a la vez un pequeño flashback de cuando era una niña y por supuesto las palabras de disculpas de su madre. Esto sin duda provoca que la adolescente de ojos verdes empiece a sollozar en voz baja, ya que esos recuerdos sin duda alguna eran muy dolorosos para ella. Te pasó a ti también, ¿verdad? El rubio dedujo con una expresión entre triste y seria, porque sabía lo que era vivir en carne propia, no tener un Kirk y tener que aguantar los insultos de los abusadores. Ese sí, Izuki respondió entre lágrimas al recordar nuevamente las palabras de disculpas de su madre y cómo ésta se sentía culpable por no haberle heredado un Kirk a su hija. Tú puedes convertirte en una heroína. El ojiazul dijo con una pose bastante particular, casi como sacada de una escena de una película dramática. Estas palabras fueron un gran alivio para la adolescente de ojos verdes, que nuevamente comenzó a llorar de felicidad abrazándose a sí misma. Ya era hora que lo dijeras, zombie parlante. Pensó Naruto con una pequeña sonrisa, ya que estaba feliz por su amiga y que no le faltaba casi nada para cumplir su sueño. Esto se va a volver muy interesante, el ojinegro pensó esta vez de brazos cruzados, mientras que a la vez cierra los ojos en la eterna oscuridad. Los sueños pueden hacerse realidad. Toca si lo olvidaba. Pero, esta es la historia de cómo me convertí en la heroína más grande de todas. La narradora de cabello verde comenta con un tono algo triste al final de sus palabras. Fin del capítulo 2.